Trump estalla literalmente. Felipe VI, el tibio, podría ser su apellido, su apodo, como pasará a la historia. Sheinbaum aprovecha precisamente las palabras que analizamos en el directo de este mediodía para arremeter contra el rey Felipe. Pero ¿por qué estalla Donald Trump? ¿Qué es lo que ha ocurrido? También tenemos que analizar otro elemento. El globalismo vuelve a cobrar fuerza. Parece que un grave error de cálculo de Donald Trump vuelve a dar vida al globalismo, que vuelve con más fuerza que nunca, esperando precisamente que Trump caiga en su propia trampa, porque a lo mejor todo lo que está ocurriendo con la guerra en Irán podría ser el resultado de una infiltración. Ojo con lo que te voy a decir. Una infiltración globalista dentro de la administración Trump que puede haberle llevado a cometer un grave error de cálculo que ahora podría pagar muy duro. ¿Cuál es esa infiltración y cuál puede ser el error, mejor dicho, la trampa en la que pudo haber caído Donald Trump y cuáles pueden ser las consecuencias? Lo analizamos todo en este magnífico vídeo, que no te pierdas hasta el final, porque, bueno, te diré en parte, bueno, te lo voy a decir dentro, no te voy a anticipar nada, espérate al final. Venga, vamos con el vídeo. Así es, recordarás, a mediodía analizamos este vídeo del rey Felipe que hablaba de un presunto, no lo puedo decir en YouTube esa palabra porque si no YouTube me capa el vídeo. Bueno, directamente vamos a escucharlo nuevamente, no cuesta nada. Hay cosas que luego cuando las estudiamos. Hay cosas que cuando la estudiamos, la conocemos. Y bueno, pues en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos, pero hay que conocerlos y en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral. ¿Qué significa no con excesivo presentismo moral? Es decir, no por ello tenemos que pedir disculpa. Te traduzco yo esto de una manera diplomática, pero como él es tibio, no ha querido ser directo, sino con un análisis objetivo y riguroso y sacar lecciones. Porque también ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día. Es decir, los propios reyes católicos, como la reina Isabel, con sus directrices, las leyes indias, todo el proceso legislativo, hay un afán de protección que luego, pues la realidad hace que no se cumpla como se pretende. Y hay mucho abuso. Esto es lo que decía con este mucho abuso el rey, como dando a entender que el reino de España cometió determinados, eso, no quiero volver a decir la palabra, en México con la conquista. Bien, ya lo comenté, no vuelvo a entrar en ese tema. Lo único decirte que, claro, estas palabras dichas de esta manera, de forma tan tibia, y estamos analizando la psicología del poder, te pueden traer muchos problemas. Tan es así que ha sido criticado por el espectro de derecha, por el espectro de izquierda, por también los periodistas en las redes sociales, y ahora ha entrado también Claudia Sheinbaum, que ha visto la fisura aprovechando esta tibieza del rey. Luego te diré qué es lo que tendría que haber dicho el rey para dejar más tajante su posición, porque el problema de ser tibio, el problema de la tibieza es precisamente esto, que te mueve una ambigüedad que al final te dan, tanto por un lado como por el otro. Por quedarte en el extremo centro, al final acabas en una sociedad polarizada por recibir las críticas, tanto de uno como de otros. Es lo que le está pasando al rey. Claudia Sheinbaum, que desde luego no es una persona centrista, sino que es de un extremo, arremetió contra el rey Felipe diciendo esto. Es un acercamiento del rey, que reconocemos. Porque a diferencia de hace pues, varios años, donde no, pues ni siquiera se reconoció la carta que envió el presidente López Obrador y hubo realmente un enfriamiento de las relaciones. Ahora, pues primero el gesto de el rey de ir a la exposición de las mujeres indígenas que envió México a España. Y después su declaración. Puede uno decir, bueno, no fue todo lo que hubiéramos querido. Pero la verdad es que sí es un gesto de acercamiento del rey en el sentido de lo que hemos estado hablando, de un reconocimiento de excesos, exterminios que hubo durante la llegada de los españoles. Excesos. No habló de exterminios. Eso lo añade Claudia Sheinbaum. No es lo que hubiésemos querido, les dijo Claudia Sheinbaum. No es lo que hubiéramos, no es todo lo que hubiéramos querido, pero es un acercamiento.
Bueno, parece que la diplomacia es eso, estar en el extremo centro, ¿no? También Claudia Sheinbaum ha querido medir mucho la palabra, pero ha quedado claramente con ese tono de no es todo lo que hubiéramos querido, una suerte de decepción, que es lo que luego ha llegado a España para volver a arremeter contra el rey y aprovecharlo los medios de comunicación para arremeter contra el rey. Bueno, es lo que te pasa cuando eres tibio, que te mueves en un territorio prácticamente que no tiene un flanco cubierto, estás expuesto al fuego, tanto de una parte como al fuego de otra parte, ¿no? Y aquí Claudia Sheinbaum ha visto la fisura como para, bueno, sí, valorar el acercamiento, pero decir que no es suficiente. Creo que en ese sentido no hay que olvidar que lo que dice Claudia Sheinbaum es importante. Sheinbaum dice que ha sido un gesto ir a la exposición que mandó México, es decir, que esto revela que México tendió una trampa al rey invitándolo a una exposición sobre las mujeres indígenas para después provocar precisamente esto. El rey, por ser tibio, ha caído en esa trampa, o a lo mejor todo estaba organizado para, de alguna manera, reconstruir las relaciones y el rey consideró que era lo oportuno hacer. Pero desde mi punto de vista, el error del rey a nivel coloquial se gestó en esa frase de ciertos abusos, de decirlo con la boca pequeña. ¿Bien? ¿Por qué? Porque puede tranquilamente afirmar que hubo abusos. Puede afirmarlo. Es más, yo creo que los hubo, pero es que esos los hubo, los hay a día de hoy y los habrá también en el futuro. Es decir, donde hay una administración, no necesariamente los intentos de la administración se convierten necesariamente en obras positivas por parte de aquellos que luego tienen que capilarizar las decisiones de esa organización. Hago un ejemplo. Por mucho de que haya democracia en España dentro de lo que es la Carta Magna, porque la Carta Magna, la Constitución lo dice, luego hay gente corrupta que roba. Hay abusos también a día de hoy en la administración pública, en la política. Los hay, sí. El Estado pretende ser limpio, sí, pero luego los que lo administran son otra cosa. Entonces, no por ello tenemos, por tanto, que pedir disculpas, porque quien perpetró esos abusos fueron personas corruptas moralmente y que se distanciaron de lo que eran las directrices del reinado. El reinado estableció unas normas, unas leyes muy claras, tan es así que en todos los territorios de México llegaban a ser provincias de igual derecho de España, como si fueran las provincias españolas, y por tanto había un intento de capilarizar precisamente una red del Estado estructurada en igualdad, pero luego los que lo administraban pues hacían lo que le daba la gana, pero lo que hacen hoy también los Ábalos, los Coldo García, los Santos Cerdán, las Begoña Gómez, la Marichus Montero. Bien, en ese sentido, eso sigue sucediendo hoy, a día de hoy, es decir, que hay gente que utiliza el Estado, utiliza el amparo que da el Estado para perpetrar delitos o presuntos delitos. Y esto sucede allá donde el Estado ofrece una protección legal a los que la administran, pero los que perpetran el delito son los que lo administran, no es el Estado. Sucede también en los centros de menores. Parece ser que en Valencia ha ocurrido algo así, con alguna menor que debía ser protegida por el Estado y, sin embargo, fue abusada por alguna persona que tenía la potestad política y la impunidad para entrar en esos centros y estar a solas en una habitación con niñas menores de edad. Esto ocurre a día de hoy. Por tanto, no tenemos por qué escandalizarnos por lo que ha pasado entonces, sino tratar de resolver aquello que está ocurriendo hoy y evitarlo en el futuro. Por eso, yo creo que lo que le faltó decir al rey Felipe sí es afirmar que sí hubo abusos, con seguridad, con determinación, decirlo, pero a la vez decir, pero lo cometieron personas que a día de hoy no existen, no están, y no por ello tenemos que pedir perdón por lo que hicieron esas personas. Nosotros no somos nosotros quienes debemos pedir perdón por ello, ni resarcir nada a nadie, porque aquellas personas corruptas lo hicieron. Hoy lo podemos ver y no hay problema en verlo y en denunciarlo. Pero no por ello tenemos que caer en la trampa de que otro país nos obligue a pedir disculpas, porque nosotros no hemos sido. Nosotros no estábamos ahí hace 500 años. Eso lo debe de tener claro el rey, y el rey no lo está haciendo. La tibieza del rey hace precisamente que falte esa pata de firmeza que impida a Claudia Sheinbaum tener esas formas que ha tenido en este discurso que acabas de ver, en la que dice que no es todo lo que hubiéramos querido. ¿Por qué? Porque lo que quiere Claudia Sheinbaum es que el rey pida disculpas, se arrodille. ¿Para qué arrodillarse? Reconozca lo que hubo abuso, pero también diga que esos abusos lo cometieron unas personas que a día de hoy no están, y por supuesto no lo cometió el Estado, sino que fue
la decisión individual de cierta persona que abusaron precisamente del poder y de la protección que le daba el Estado para cometer aquello que hicieron. Bien, esto es lo que podemos comentar. Pasamos a otro tema súper interesante, que es un Donald Trump que estalla literalmente contra la OTAN. Hay un comunicado recientísimo de hace muy poquito que dice lo siguiente del mismo Donald Trump. También hay una entrevista, la vamos a ver toda. La mayoría de nuestros aliados de la OTAN han informado a Estados Unidos que no desean involucrarse en nuestra operación militar contra el régimen terrorista de Irán en Oriente Medio, a pesar de que casi todos los países están firmemente de acuerdo con nuestras acciones y consideran que no se puede permitir, bajo ninguna circunstancia, que Irán posea armas nucleares. No me sorprende su postura, pues siempre he considerado que la OTAN, donde invertimos cientos de miles de millones de dólares anuales protegiendo a estos mismos países, es una relación unilateral. Nosotros los protegemos, pero ellos no hacen nada para nosotros, especialmente en momentos de necesidad. Afortunadamente, hemos diezmado el ejército iraní, su armada, su fuerza aérea, su sistema antiaéreo y de radar han desaparecido, y quizá lo más importante, sus líderes, en prácticamente todos los niveles, han desaparecido, para que nunca más nos amenacen a nosotros, a nuestros aliados de Oriente Medio, ni al mundo. Debido a nuestro éxito militar, ya no necesitamos ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN. Nunca la hemos necesitado. Lo mismo ocurre con Japón, Australia o Corea del Sur, que los nombran porque ellos se echaron para atrás. De hecho, como presidente de los Estados Unidos de América, el país más poderoso del mundo, no necesitamos, en mayúscula, la ayuda de nadie. Gracias por su atención a este asunto. Presidente Donald Trump. A ver, ¿por qué dice que no necesita la ayuda de nadie, y menciona a Japón, Australia, Corea del Sur, a los que había pedido ayuda? Bueno, porque posiblemente no le había pedido ayuda. Según Donald Trump, lo que hizo fue tratar de involucrarles en algo que a ellos le puede dar bastante problemas si no se abre el estrecho de Hormuz, porque esos países se abastecen precisamente de la energía y de las materias que vienen precisamente de ese estrecho. Bien, pero no hay que olvidar una cosa que creo que hay que poner en la mesa. La OTAN es una organización defensiva, de protección. Es decir, que no participa de ataques, no participa en operaciones de ataques, sino que participa en operaciones defensivas. El espíritu es defensivo, por tanto es mostrar coalición en la eventualidad de que haya un ataque. Y en este caso, un ataque de que algún país de la OTAN reciba un ataque. En este caso, Estados Unidos ha actuado de manera unilateral, que ha actuado para bien. Eso yo no lo discuto, no lo pongo en discusión, pero cuidado porque los tratados de la OTAN no habilitan a los países a tener que intervenir necesariamente. Algo que Donald Trump está pasando por alto. Pero aquí se ve el nerviosismo de Donald Trump porque, a mi modesto modo de ver, Donald Trump, sin darse cuenta, ha caído en una trampa globalista debido a una infiltración interna dentro de la administración Trump, y que una vez más vuelve a tener enfrentadas las dos alas republicanas. Un ala republicana atlantista, pro-OTAN, voy a ponerme así, pro-OTAN, y por tanto con un espíritu globalista, representada por Marco Rubio, y el ala soberanista del movimiento MAGA, representada por J.D. Vance, que no sabe dónde esconderse ahora mismo, porque precisamente se ha provocado una ruptura entre los apoyos de Donald Trump. Ahora veremos que además se está ejecutando a través de dimisiones. Hubo una dimisión muy importante, la vamos a analizar. Es decir, el movimiento MAGA está criticando duramente a Donald Trump. El Make America Great Again no quiere saber nada de atacar a otros países. Está viendo que Trump está cometiendo el error que cometió Obama, que cometió Bush, que cometió también Joe Biden, forzando una guerra en Ucrania. Es decir, están viendo lo mismo. Al final, una organización armamentística que vive precisamente de la producción de armas, que consigue convencer a una administración a emprender un ataque en otro país y meterse en algo que precisamente había condenado en la administración anterior. Si ahora nos pusiésemos en una hipotética campaña presidencial en Estados Unidos con el candidato republicano J.D. Vance o Marco Rubio, y candidato demócrata el señor gobernador Newsom de California, el candidato demócrata Newsom podría decir tranquilamente: esa no es mi guerra. Podría utilizar la misma retórica de Donald Trump para ganarle votos y atraer gente del movimiento MAGA que puede haberse sentido traicionada porque no quiere esa guerra. Eso es importantísimo. Tan es así, que lo podemos ver aquí, de hecho,
que ha habido una primera dimisión de la administración Trump. El Confidencial lo decía, la primera dimisión dentro de la administración Trump por la guerra en Irán. Es una trampa. Esto es, aquí, es una trampa. Esto es lo que ha dicho la persona que ha dimitido. Lo tenemos aquí, dimite. ¿Quién ha dimitido? El director del Centro de Contraterrorismo, nada más y nada menos que el director del Centro de Contraterrorismo de Estados Unidos, por discrepancias con Trump por la guerra en Irán. Irán no representaba una amenaza y está claro que iniciamos esta guerra por la presión de Israel y su influyente lobby. ¿Qué lobby influyente tiene Israel? El lobby armamentístico de las grandes corporaciones armamentísticas americanas a quienes atienden a los intereses globalistas. Por tanto, si unimos estas dos declaraciones, dentro de la misma declaración dijo dos cosas importantes. Este hombre es una trampa y es una trampa globalista que ha venido a través de Israel infiltrándose en la parte de la administración Trump liderada por los neoconservadores, principalmente por Marco Rubio. El país decía, dimite el responsable de contraterrorismo de Estados Unidos. Irán no suponía una amenaza inminente. Aquí tenemos la carta precisamente de Joseph Kent, que es el director de contraterrorismo, que lo tenemos aquí, traducimos el post, la publicó él. Tras mucha reflexión, he decidido dimitir de mi cargo como director del Centro Nacional Antiterrorista con efecto a partir de hoy. No puedo, en conciencia, apoyar la guerra que se libra en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación. Y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense. Ha sido un honor servir bajo la dirección del presidente de los Estados Unidos, Tulsi Gabbard, y liderar a los profesionales del NCTC. Que Dios bendiga a América. Este hombre es un hombre del MAGA, y que se ha visto involucrado en una pelotera montada por los neoconservadores, que cada vez tienen más poder. De hecho, estamos viendo cómo Marco Rubio es cada vez más visible dentro de la administración Trump y J.D. Vance cada vez más a la retaguardia, cada vez más invisible, cada vez más escondido. ¿Por qué? Porque precisamente el ala neoconservadora está tomando fuerza. El ala neoconservadora es el ala que defiende los intereses de las grandes corporaciones armamentísticas, que está, por tanto, alineada con Israel. Y no olvidemos que el globalismo tiene mucho que ver con Israel. Sí, tenemos George Soros, etcétera. Es un ala del globalismo. Pero aquí lo que tenemos muy probablemente es una infiltración globalista dentro de la administración Trump que le ha tendido una trampa real a Donald Trump, y ahora Donald Trump está metido en una guerra de la que no sabe cómo salir, ve que está mermando su popularidad, ha pedido ayuda. Los demás países que son globalistas se han cerrado en bloque en Europa y lo están dejando expuesto y lo están dejando solo. Es decir, estamos ante una auténtica trampa con la que el globalismo está tratando de recuperar fuerza, y Donald Trump ha caído en esa trampa confiando precisamente en una parte de la administración que ha ido tomando cada vez más poder, sobre todo después de la captura de Nicolás Maduro. Caroline Leavitt ha tenido que salir para decir lo siguiente con respecto a este despido, a esta dimisión. Fijaos fíjate la parrafada que ha tenido que escribir Caroline Leavitt para, de alguna manera, contener la situación. Cuando alguien utiliza mucha palabra para describir una situación, significa que quiere rellenar un vacío que está sintiendo, sentido de que, o señal de que siente que ha perdido el relato y tiene que decir muchas cosas, ¿no? Tiene que recuperar mucho, ¿no? Esta carta contiene muchas afirmaciones falsas, la carta del señor, lo tenemos aquí, del señor Joe Kent, ¿vale? Bien, y dice, esta carta contiene muchas afirmaciones falsas, pero permítanme abordar una en particular. Que Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación. Esta es la misma afirmación falsa que los demócratas y algunos medios de comunicación liberales han estado repitiendo una y otra vez. Como el presidente Trump ha declarado clara y explícitamente, tenía pruebas sólidas e irrefutables que Irán iba a atacar primero a Estados Unidos. Esta evidencia se recopiló en numerosas fuentes y factores. El presidente Trump jamás tomaría la decisión de desplegar recursos militares contra un adversario extranjero sin tener en cuenta las circunstancias. Puede que incluso le hayan falseado informes. ¿Por qué no? Y ahora el movimiento MAGA se está viendo arrinconado casi a la condición de los demócratas. Podría ser un gravísimo error
para la administración Trump. Y dice, Irán es el principal estado patrocinador del terrorismo en el mundo. El régimen iraní es malvado, mató con orgullo estadounidense, declaró la guerra a nuestro país, nos amenazó abiertamente hasta el lanzamiento de la Operación Furia Épica. Y eso es cierto. Que la gente diga, no, es que Irán no ha atacado a ningún país en todos los años de historia, no lo ha atacado de manera oficial, pero a través de terrorismo ha financiado células terroristas proxy que han ido sembrando el pánico en Europa a través de atentados en Europa y, por supuesto, también en América, financiando también y ayudando a la narcodictadura de Maduro. Y también financiando a partidos desestabilizadores, partidos políticos de distintos países del mundo, concretamente en Europa, el Partido Cinque Stelle italiano, y también sabemos que Pablo Iglesias ha admitido haber sido financiado por parte de Irán cuando estaba en Podemos, ¿no? Por tanto, fíjate cómo, sí, es cierto que no libra guerras con misiles, con bombas, pero utiliza la infiltración y el terrorismo como arma de extorsión. Por tanto, sí que podemos hablar de un régimen terrorista. Irán estaba expandiendo agresivamente su arsenal de misiles balísticos a corto alcance, combinándolo con sus activos navales para obtener inmunidad, lo que significa que tendrían un grado de capacidad que le permitiría mantenernos a nosotros y el resto del mundo como rehenes. El régimen pretendía utilizar esos misiles balísticos como escudo para seguir alcanzando su objetivo final, las armas nucleares. El presidente, a través de sus principales negociadores, brindó al régimen todas las oportunidades posibles para abandonar ese rumbo inaceptable, renunciando definitivamente a sus ambiciones nucleares a cambio del levantamiento de las sanciones, combustible nuclear gratuito y posibles alianzas económicas con nuestro país. Pero no aceptarían la paz porque su objetivo fundamental era obtener armas nucleares. En última instancia, ¿por qué querían armas nucleares? Porque la tiene Irán, porque se sienten amenazados por Irán, no porque quisieran atacar a Estados Unidos, también eso tenemos que decir. En última instancia, el presidente Trump, perdón, he dicho Irán, no, Israel, porque Israel las tiene y porque temen y siempre han temido ser atacados por Israel. La cuestión aquí es que también Israel tendría que renunciar a sus armas nucleares y nunca lo ha hecho. En última instancia, el presidente Trump determinó que un ataque conjunto con Israel reduciría considerablemente el riesgo para las vidas estadounidenses que supondría un primer ataque del régimen terrorista iraní y que además abordaría esta amenaza inminente a los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Todo esto llevó al presidente Trump a la conclusión de que esta operación militar era necesaria para la seguridad nacional de Estados Unidos, razón por la cual lanzó la exitosa operación Furia Épica. El comandante en jefe determina qué constituye o no una amenaza porque es él quien constitucionalmente está facultado para hacerlo y porque el pueblo estadounidense acudió a las urnas y le confió a él y solo a él la facultad de tomar tales decisiones finales. Finalmente, la absurda acusación de que el presidente Trump tomó esta decisión bajo la influencia de terceros, incluso de países extranjeros, es insultante y ridícula. ¿Qué va a decir? Claramente. El presidente Trump ha sido extraordinariamente coherente y ha afirmado durante décadas que Irán jamás podrá poseer un arma nuclear. Es evidente que la administración Trump no puede decir que ha actuado por influencia de otros países porque entonces eso significaría para Donald Trump decir que no está siendo soberano. Pero recordaremos que en un determinado momento lo dijo al principio de la guerra, el primer día, ¿no? Que había sido inducido por Irán. Lo admitió Donald Trump, luego cambió el discurso. Como persona que presencia a diario el proceso de toma de decisiones del presidente Trump, puedo dar fe de que siempre busca hacer lo más conveniente a los Estados Unidos de América, sin más. Estados Unidos primero y luego vuelve al lema MAGA, pero qué curioso, ¿por qué vuelve al lema MAGA, Estados Unidos primero? Lo tenemos aquí, porque precisamente está viendo cómo el movimiento MAGA ahora mismo se siente muy defraudado fruto de esta circunstancia. Es una circunstancia particularmente difícil. Donald Trump se ha quedado solo delante de la OTAN, ante la OTAN. De hecho, esto es lo que decía, por ejemplo, alguna cabecera en España. Trump estalla tras la negativa de la OTAN a la ofensiva en Hormuz. No necesitamos a nadie. The Objective, el debate. Trump acusa el golpe de los aliados a sumarse a su operación en Hormuz. Ya no necesitamos la ayuda de nadie, ¿no? Y aquí lo repetía en palabras. Lo tenemos aquí. Y todos los aliados de la OTAN estuvieron de acuerdo con nosotros y no quieren, a pesar de que les ayudamos mucho, tenemos miles de soldados en diferentes países de todo el mundo. Y ellos no quieren ayudarnos, lo cual es increíble, quiero decir increíble. Y no hice presión total porque creo que si lo hubiéramos hecho probablemente lo harían. Pero no necesitamos ayuda, ¿sabes? Esta guerra ha sido llevada a cabo en lo que a mí respecta. Casi desde el primer día hemos eliminado muchas de estas cosas, prácticamente eliminamos la Marina en unos días, ¿no? Dijo, en un par de días, ¿no? Un Donald Trump que después de haber pedido ayuda ahora dice que no la necesita, un poquito incoherente, pero es porque ahora mismo está en el caos
muy probablemente se está dando cuenta de que hay una parte de la administración que le ha tendido una trampa y que esa trampa está dando vida al globalismo, puesto que el resto de países globalistas a nivel mundial se han vuelto a alinear, incluso han ganado adeptos a la causa, y esto podría revivir al movimiento globalista. Sería un grave error, porque aquí es lo que yo quiero decir que es muy importante. Una cosa es, podemos estar de acuerdo, estamos de acuerdo, y yo soy el primero en querer eliminar al globalismo. El globalismo es un cáncer para la sociedad civil actual, porque pretende destruir la sociedad occidental actual. Pero cuidado, una cosa es estar de acuerdo en derrocar al globalismo y otra cosa es estar de acuerdo con todas las acciones de Donald Trump. Porque como estamos viendo aquí, Donald Trump podría haber sido víctima de una trampa tendida por parte del globalismo que le ha metido en una guerra para después aislarlo mundialmente y convertirlo en un paria. Esto podría dar muchísimas alas al movimiento globalista y sería un gravísimo error por parte de Donald Trump en la eventualidad de que esto hubiese ocurrido. Y los elementos que tenemos en la mesa nos hacen pensar que esto podría estar ocurriendo, porque un ala dentro de los republicanos, el ala neoconservadora, que atiende a los intereses de Israel, que a su vez es quien mueve todas las armamentísticas de la que se sirve el globalismo para infiltrarse en los distintos países y tenerlos como rehenes. No sé, ¿qué opinas? ¿Crees que estamos ante una nueva operación del globalismo? ¿Crees que Donald Trump ha caído en una trampa? ¿Crees que esto podría estar dando alas al globalismo, esta decisión de Donald Trump? ¿Crees que la guerra en Irán, en ese sentido, es una trampa tendida por los globalistas? ¿Qué opinas? ¿Cómo va a salir de aquí Donald Trump? Y, sobre todo, ¿cómo se va a salvar el movimiento MAGA? Imagínalo. ¿En qué situación estamos? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación, porque en el momento en el que publique el próximo vídeo, así lo verás. Chao.